Pues muy buenos días a todos. En nombre de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León, les damos la bienvenida a este webinar, la sucesión imprevista, casos prácticos para reflexión y análisis, donde el licenciado José Enrique Guzmán Quiroga, amigo de la facultad y amigo personal desde hace muchísimos años, nos hace favor de exponer para todos nosotros. El licenciado Guzmán se desempeña actualmente como notario público suplente de la Notaría Pública número 124, donde es titular el licenciado Adrián Cantú. Es corredor público número 20 del Estado de Nuevo León y mediador certificado también para el Estado de Nuevo León. El licenciado Guzmán es egresado de la licenciatura en Derecho del Tecnológico de Monterrey y ha sido catedrático de esa institución y de la Universidad de Monterrey. Participó como delegado fiduciario en una institución financiera. Posteriormente fue socio de la firma Baker McKenzie y en la ciudad de Roma, Italia, director jurídico internacional para los legionarios de Cristo. Tiene amplia experiencia en todo el tema sucesorio, en todo el tema fiduciario, y pues es un gusto tenerte aquí, colega. Muchas gracias por su disponibilidad para compartir con nosotros estos temas y pues adelante. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy buenos días a todos. Un placer estar con ustedes y que se den tiempo para atender esta sesión que espero que sea de mucho provecho para todos. Y más aún cuando estamos en esta época encerrados y con ánimo de seguirnos preparando y de seguirnos desempeñando en lo que cada uno de nosotros hacemos. Primero que nada, quiero agradecer la invitación que me hace la Facultad Libre de Derecho a través de su director, el licenciado José Roble Flores Fernández, de su coordinador de programas de educación continua, licenciado Miguel Ángel Ferriz Martínez, y así como también a mis colegas notarios del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Nuevo León, a través de su consejo directivo que preside el licenciado Arnulfo Gerardo Flores Villarreal, y al coordinador de la Comisión de Asuntos Académicos del colegio, licenciado Carlos Severiano Leal Gutiérrez. Muy amables a todos por estar presentes, colegas fedatarios públicos, colegas abogados, amigos de mucho tiempo, de muchas décadas, clientes y público en general. Me da mucho gusto tener esta oportunidad de platicar sobre un tema que, pues de una u otra forma, nos llega en la vida, le llega a nuestros semejantes, le llega a nuestros clientes, del cual nadie nos escapamos, como es el tema de la muerte, y por lo tanto el efecto que tiene la muerte en la sucesión de un patrimonio a los herederos, como veremos más adelante. Por lo tanto, me entusiasma mucho el tema y encantado de intercambiar puntos de vista con ustedes sobre este tema tan interesante y relevante para todos nosotros. Les voy a pedir, si están de acuerdo, que dejemos las preguntas para el final de la sesión, ya sea por chat o en vivo, por micrófono, como ustedes gusten. La verdad es que tenemos bastante material y me gustaría aprovechar de darle una muy buena repasada al material. Por una parte, primero partiendo de una
introducción al tema de sucesiones para aquellos que no son abogados o que no se dedican necesariamente al tema de derecho civil o de sucesiones. Me gustaría hacer esa introducción. Sin embargo, pues tengo también un gran interés, como el nombre de la sesión lo indica, de analizar con ustedes casos prácticos y que nos hagan reflejar y obviamente meditar sobre la importancia de la materia sucesoria en nuestras vidas. Por lo tanto, me interesa llegar a los casos prácticos. He preparado 9 casos prácticos para esta sesión, específicamente para esta sesión. Me gustaría llegar a ellos para terminar con algunas reflexiones finales y posteriormente escuchar con mucho gusto su intercambio de ideas o preguntas que tengan. Si les parece bien, aquellos que tienen su micrófono activado, les pediría que fueran tan amables de desactivarlo mientras yo hablo para evitar ruidos y ecos o distracciones y poder avanzar. Voy a dejar también el chat aquí en mi computadora cerrado, precisamente para no distraerme si hay algún movimiento ahí en el chat y poder avanzar en la presentación. Vamos a comenzar la sucesión imprevista, casos prácticos para reflexión y análisis. Podemos ver en esta gráfica la acuarela de un dibujante inglés, de un artista inglés en el siglo XVIII, Thomas Rowlandson, que escribía acuarelas sobre el tema de la sucesión, precisamente sobre el tema de la muerte, y esta acuarela nos habla precisamente del tema de la lectura de un testamento. Y es interesante analizar la imagen, porque podemos ver del lado izquierdo, ahí donde lo estoy señalando con el punto, pues a un prospecto de heredero incómodo con lo que se está leyendo, con lo que está escuchando, a un escribiente por ahí que busca calmarlo, el quejoso está acompañado de algún familiar. Podemos ver con júbilo al heredero que recibe la buena noticia de ser heredero o legatario en el testamento que se está leyendo. Podemos ver a otros herederos que están atentos o incluso exclamando o reclamando, sorprendidos lo que están escuchando. A la viuda que está perpleja escuchando lo que el notario está leyendo. Algunos otros herederos o posibles herederos, alguien más que escucha tras bambalinas detrás de la puerta, y a otra candidata heredera que se desmaya al escuchar la voluntad del testador y alguien más asistiéndola. Y esa en realidad, me gusta ejemplificar la plática de sucesiones con esta imagen porque nos da mucha luz de lo que en realidad sucede en materia sucesoria cuando las cosas no se platican, cuando la voluntad del testador no se platica en vida con los herederos, que no necesariamente se tiene que platicar. Depende del caso concreto, depende de cada familia, depende de cada circunstancia. Sin embargo, pues es el tema, este acuarelista pintaba este tipo de situaciones, y él incluso fue heredero de un tío de quien recibió una fortuna considerable. Este pintor del que estamos hablando, Thomas Rowlandson, recibió un legado importante de su tío, muy joven, y desafortunadamente despilfarró ese legado en vida. Entonces él fue el víctima precisamente de una situación cuando no hay una debida planeación patrimonial, cuando no hay una debida sucesión bien pensada, bien analizada en materia de sucesiones. Vamos a continuación a repasar algunas verdades absolutas que considero se dan en todo tipo de sucesión, a manera de introducción. Si algo tenemos seguro en la vida es que algún día moriremos
y que no sabemos cuándo llegará ese día y de qué forma llegará. Por ahí decía un colega notario de la Ciudad de México, llegamos desnudos y nos vamos desnudos, en sentido figurado, pero pues también siendo una realidad, y eso nos lleva a la siguiente premisa o a la siguiente verdad absoluta. No nos llevaremos absolutamente nada con nosotros al morir. Segunda verdad. Tercera, es muy importante otorgar un testamento público abierto, muy bien analizado y perfectamente redactado, con la debida asesoría legal, es decir, con mucha artesanía legal, por personas especialistas, que en muchos casos somos los notarios, y de esa forma evitar o al menos minimizar posibles problemas entre herederos o la posibilidad de iniciar una sucesión legítima o intestada. Por lo tanto, es relevante prepararnos en vida para la muerte y planear la sucesión en el tema patrimonial. Y una cuarta verdad que identifico y enlisto a manera de introducción es que en ocasiones, ojo, en ocasiones puede ser más conveniente una sucesión legítima intestada que una sucesión testamentaria. Y precisamente cuando el testamento público abierto no está bien otorgado o no es precisa la voluntad del testador en su redacción. Entonces, un mal testamento, una mala redacción de un testamento nos puede llevar a una situación que no era la voluntad del testador y puede ser ya muy tarde porque pues obviamente el testador ya falleció, o bien en vida del testador nos damos cuenta de una mala redacción, pero ese testador ya es incapaz, no tiene la capacidad de ejercicio para poder otorgar un nuevo testamento, revocar el anterior y perfectamente manifestar su voluntad. Y en esos casos y en algunos supuestos, como veremos más adelante en los casos prácticos, puede ser mejor una sucesión legítima en la que no hubo testamento a una sucesión testamentaria que nos deje en una situación de la cual no era en ningún momento la voluntad del testador. Y por eso la importancia y la relevancia de cada caso, analizarlo con mucha calma, con mucha cautela, y una vez que entendemos la voluntad del testador, redactar un testamento con mucho detalle, con mucho conocimiento, porque la trascendencia de la sucesión del patrimonio de esa persona depende de la buena redacción del testamento. Y de ahí la relevancia del tema. Vamos a, como marco legal, podemos ver algunos artículos del Código Civil, o más bien el libro tercero del Código Civil, que todo el libro es de las sucesiones, y en donde nos habla pues de reglas generales de la sucesión testamentaria, de la sucesión legítima, como veremos más adelante. El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, que en su título segundo nos habla de los juicios sucesorios, que veremos también en una forma muy general más adelante, y la Ley de Notariado del Estado de Nuevo León, entre otras legislaciones, pero principalmente estas tres son las que nos tratan el tema de las sucesiones. Perdón, déjenme un segundito. Muy bien. Algunos términos que nos interesan repasar, a reserva de verlos más adelante. No se frustren si de repente sienten que voy un poco rápido o que me brinco algunas láminas o que avanzo más rápido. Tengo diseñado el tema para poderles dar una repasada general y poder profundizar en los casos prácticos en muchos temas que están relacionados con la materia de sucesiones, y que en 1 hora y media pues vamos a tratar de ver en términos generales, pero precisando o analizándolos con mayor cautela en los casos prácticos. Algunos términos que nos interesa repasar, como bien digo, es el procedimiento ab intestato, es el procedimiento judicial que tiene por finalidad la declaración de quiénes son los herederos de la persona que murió sin testar, o sea, el juicio
intestado o el procedimiento sucesorio extrajudicial ante notario de la sucesión legítima o intestada. Parte alícuota, que hablaremos de ella, o por indiviso, es la porción fija y determinada o por determinarse. Cuando hablamos de una parte alícuota, estamos hablando de un porcentaje de un todo. Comoriencia, lo veremos más adelante y lo explicaré más adelante, es un término que adopta nuestro Código Civil y que tiene mucha relevancia legal. El de cuyus, que es el autor de la sucesión o el testador, es la misma figura y precisamente quiere decir de cuyus, de quién. Designa al causante que ha muerto y a quien se hereda, ¿no? O de quien se hereda, el de cuyus. La hijuela, que también es un término que utilizamos o escuchamos muy comúnmente en materia de sucesiones, es el instrumento que se da a cada uno de los herederos del causante y en el que se constan los bienes que le tocan en la partición de la herencia. Es decir, es la escritura final con la que terminamos una sucesión, salvo que se hayan quedado bienes fuera de la sucesión, que no se hayan inventariado, que se tenga que reabrir. Les pido nada más, por favor, activar sus micrófonos para que no se oiga ruido en la intervención. Muy amables. La hijuela es precisamente ese instrumento o esa escritura con la que terminamos la sucesión y en la que partimos, individualizamos el patrimonio que era del autor de la sucesión al heredero o herederos de conformidad con su voluntad en el testamento o de conformidad con las reglas de la sucesión legítima o intestada. Inoficiosa puede ser aquel testamento inoficioso en el que se deja sin herencia a quienes tienen derecho a la herencia, por ejemplo, en el caso de dar alimentos, puede ser un supuesto de testamento inoficioso. Hológrafo es otro tipo de testamento del que no hablaremos, que es cuando se otorga de su puño y letra del testador y siguiendo ciertas formalidades. Hoy nos vamos a concentrar en el instrumento principal en materia testamentaria sucesoria, que es el testamento público abierto, el más utilizado, el comúnmente utilizado. Proindiviso, ya lo comentábamos, está relacionado con la parte alícuota o cuota. Solemne es precisamente una de las características del testamento que veremos a continuación, y la vocación o vocación hereditaria, que es la llamada a la sucesión, es decir, el llamamiento que se hace por ley o por testamento a los herederos precisamente para aceptar o repudiar la herencia y participar en la sucesión del de cuyus, autor de la sucesión o difunto. Esto nos lleva a los conceptos básicos en materia de sucesión o a la clasificación amplia, que es precisamente, por alguna razón no se desplegó una imagen que teníamos, sin embargo no eran básicamente decorativa, pero básicamente estamos hablando de la sucesión pues de dos conceptos, ¿no? O de dos tipos de sucesión. Es la parte del derecho civil, como decíamos, el libro tercero del Código Civil, que regula la liquidación del patrimonio del difunto y la transmisión de sus bienes y derechos que no se extinguen con su muerte, y esa transmisión se hace a sus herederos, a sus sucesores o herederos. Puede ser la sucesión inter vivos, que esa per se no es de la sucesión de la que hablaremos hoy. La sucesión inter vivos puede ser precisamente la transmisión que se hace en vida a través de una donación, a través de un fideicomiso, a través de otros instrumentos. O bien, de la que sí hablaremos es la sucesión mortis causa, que es precisamente la que surte efectos al morir el testador. El testamento es válido desde el momento que se otorga, pero surte efectos cuando se da el supuesto de la muerte del testador. Y esa sucesión mortis causa tenemos una clasificación a título universal, que es cuando hablamos de el heredero, la herencia y el heredero, o a título particular, que es cuando hablamos del legado o legatario. Esta última solamente se puede dar, el tema del legado,
en materia testamentaria. Es decir, cuando existe un testamento se puede establecer, instituir un legado. El legado no existe en materia sucesoria, legítima o intestada. ¿Qué es la herencia? Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que al morir deja el causante para su transmisión a la persona o personas que han de sucederle, ya sea a título universal de heredero o bien a título singular de legatarios. Este último, repito, solamente en el caso de la sucesión testamentaria. Ahí está la clasificación y veremos más adelante también el caso de una sucesión mixta que puede darse cuando se da la sucesión testamentaria y se dan ciertos supuestos para que además se abra la sucesión legítima o intestada. ¿Qué es el testamento? El testamento tiene las siguientes características. Es un acto jurídico unilateral, personalísimo, porque solamente lo puede otorgar el testador, no puede ser representado por nadie. No puede haber un mandatario, no puede haber un tutor que lo represente. Es revocable y solemne, por el que una persona dispone de sus bienes y derechos que no terminan con su muerte y cumple deberes para cuando fallezca. Entonces vemos las 4 características: unilateral, personalísimo, revocable, solemne. Obviamente, pues la persona que otorga el testamento tiene que tener una capacidad plena, ser mayor de 18 años, en ciertos casos de emancipados pueden ser a partir de los 16 años, pero tiene que haber una capacidad plena. Cuando una persona no es capaz, pues no puede otorgar un testamento y no puede ser representado para ello. De ahí la importancia de otorgar un testamento en buen momento y no cuando la persona ya tiene un problema serio de salud que puede repercutir en una incapacidad, o cuando está en su lecho de muerte, inconsciente, etcétera. Vamos a continuar con la clasificación de testamentos. Básicamente, como les decía, tenemos esta clasificación en algunos códigos civiles. Por ejemplo, en la Ciudad de México, prácticamente la mayor parte de estos testamentos ya ha sido derogada. En Nuevo León, el militar y marítimo tampoco ya no está en el Código Civil de Nuevo León. Tenemos el privado y tenemos el de países extranjeros en el caso de los especiales. Pero en el caso de los ordinarios tenemos el público abierto, el público cerrado, el hológrafo, y uno que no está aquí señalado es el simplificado también en ciertos casos, cuando el valor del inmueble es alrededor de $1 millón de pesos más o menos. Hay un tabulador y en base a eso se puede estipular en ciertas escrituras de compraventa nombrar al beneficiario o heredero de ese bien como una especie de legado. Pero como les comentaba, nos vamos a centrar en el testamento público abierto, que es el más relevante y el más utilizado. Algunas modalidades para instituir al heredero, pues obviamente en un testamento tenemos que nombrar con toda claridad, es decir, intuitivo personal, a la persona a la que se le designa como heredero. Tenemos que identificarlo muy bien, plenamente, precisamente para evitar confusiones o que el testamento pueda tomarse como inválido o que la letra sea no puesta. Puede ser puro o simple o adoptar ciertas modalidades, es decir, puede haber condiciones, términos, modos y cargas que se pueden establecer en el testamento con mucha cautela. Aquí vale la pena resaltar que en materia testamentaria, cuando una persona hereda, pues obviamente el heredero no puede estar sujeto a una condición resolutoria o a un término resolutorio. Hay una máxima romana que dice heredero hoy, heredero para siempre. Entonces no pudiéramos sujetar la figura del heredero a una condición resolutoria o a un término extintivo resolutorio por el que dejaría de ser heredero. En cambio, un legado sí pudiera sujetarse a condiciones resolutorias o a términos resolutorios.
precisamente aquí está, heredero hoy, heredero siempre. Hay varios tipos de legados de los que vamos a hablar, a repasar así de una forma muy genérica más adelante. Hay un repertorio muy amplio de tipos de legados, pero me interesa que repasemos brevemente algunas reglas generales para instituir al heredero. Una, aunque en el testamento se llame heredero a quien se designa cosa particular, no será considerado tal, sino legatario. Es decir, si decimos que esta casa es para Juan Pérez, para nuestro heredero Juan Pérez, en realidad, al ser una cosa específica, la que estamos designando en beneficio de alguien, es un legado y por lo tanto se le considerará como legatario, independientemente que la redacción del testamento equivocadamente hable de heredero. Aunque se llame legatario quien se asigna parte alícuota de la herencia, o sea, una porción, un porcentaje de la herencia, se le tiene por heredero, porque cuando es una parte alícuota de algo no identificado, de un todo, pues obviamente estamos hablando ahí de una herencia y no de un legado. Se considerarán herederos a todos los legatarios cuando la totalidad de la herencia se distribuya en legados. Es decir, si toda la masa hereditaria en un testamento se distribuye en legados, se distribuye a ciertas personas, aunque digamos que son herederos, se consideran como legatarios. Los herederos designados sin asignación de parte lo serán por partes iguales. Es decir, si nombramos a 3 personas como herederos y no decimos en qué porcentaje serán herederos, se entenderá por ley, la ley suple esa deficiencia en la redacción y se entenderá que los herederos reciben su parte por partes iguales, en la misma proporción. Cuando se instituye herederos a los parientes en términos generales, sin especificar a qué parientes, tendremos que irnos a las reglas de la sucesión legítima o intestada, es decir, tendremos que abrir una sucesión legítima o intestada. Conforme a la regla de la sucesión legítima, identificaremos quiénes son los herederos. Vamos a ver algunas máximas también en un momentito más. Cuando el testador designe a algunos herederos individualmente y a otros de forma colectiva, se entenderá que todos heredan individualmente, a no ser que de las disposiciones se deduzca que es otra la voluntad del testador. Vamos a continuar con la siguiente lámina. Un tema sumamente importante es el de la sustitución del heredero. Y quiero recalcarlo, y lo vamos a ver en los casos prácticos en un ratito más, porque precisamente les hablaba en un principio, para los que se han estado incorporando, de la importancia de un testamento bien redactado. En la práctica me toca ver instrumentos públicos que en ocasiones pues cubren las necesidades inmediatas del testador, sin ir más allá, pensando en los supuestos que se pueden dar durante la vida del testador. Un buen testamento otorgado posiblemente no requiera revocarse o modificarse durante el resto de vida de esa persona, de ese testador, si el testamento está bien redactado, si no está trunco, si no está incompleto, y si prevemos precisamente la sustitución de herederos, que es la designación que hace un testador de un segundo sucesor o de un segundo o tercero sucesores en caso que los sucesores no vivan o repudien la herencia. Cuando no se nombra en un testamento a un heredero sustituto, tenemos que abrir forzosamente una sucesión legítima del testador para ver quiénes van a ser los herederos de esa persona. Y eso lo podemos evitar cuando otorgamos un buen testamento con toda la redacción precisa y clara. Hay 2 formas de sustitución: la vulgar o común, que es precisamente cuando son los segundos o ulteriores herederos los sucesores, o la recíproca, cuando decimos en caso de fallecimiento de uno, por ejemplo, de uno de los hijos, hermanos, serán herederos los otros 2 de la parte que le hubiera correspondido al que falleció.
El derecho de acrecer es bastante interesante y comentado en la doctrina, precisamente porque en realidad el derecho de acrecer no existe en la legislación mexicana, es decir, en materia testamentaria, y lo que sucede en realidad es precisamente la designación de sustitutos, en donde un sustituto pasa a tomar la parte que le corresponde al heredero que por alguna razón no pudo aceptar o rechazó la herencia o ya no vive. Entonces es interesante el concepto de sustitución y de no confundirlo con el derecho de acrecer. Les comentaba de algunas instituciones de legatarios o clases de legados. Hay un sinnúmero de opciones que pueden darse en la práctica cuando instituimos legatarios. Por ejemplo, el legatario respecto de un bien inmueble, como lo veremos en los casos prácticos más adelante. El legatario del usufructo de un bien inmueble, como también lo veremos. El legatario respecto a la nuda propiedad de un inmueble. El legatario del usufructo a título universal. El legatario de un automóvil, de un bien mueble identificable, de una obra de arte, del menaje de casa. El legatario sujeto a una condición o a una carga, a una obligación. Podemos también ver el legado remuneratorio, cuando el legatario recibe durante cierto tiempo un ingreso de la masa hereditaria del testador. En fin, un sinnúmero de legados, un legado de educación que podemos ver por ahí, legados sobre acciones o partes sociales. Y repito, el legado es cuando en el testamento se especifica que cierto patrimonio se transmite a título particular, especificándose el patrimonio en favor de cierta persona a quien se le denomina heredero. Una figura que es muy importante en materia testamentaria, pues es la del albacea. El albacea precisamente es el que designamos en el testamento, o bien en la sucesión legítima o intestada, el que designan en principio los herederos por acuerdo, precisamente para que se encargue de administrar, de abrir la sucesión, si hay un testamento, de iniciar la sucesión testamentaria, para primero, como veremos en un ratito más, en las etapas de la sucesión, declarar herederos, legatarios, albacea, aceptar su encargo y proceder con las demás etapas de la sucesión, como son el inventario y avalúo, partición de la herencia, para terminar, como lo comentábamos, con la adjudicación, partición de la masa hereditaria a través del instrumento de la escritura pública, que es la hijuela. Pues básicamente, de momento nos estamos concentrando en el albacea testamentario, que es el que se designa en el testamento. O bien el legítimo, que es el que los herederos tendrían que designar en el momento de abrirse la sucesión legítima. La función y naturaleza del cargo de albacea es muy interesante y es muy amplia. Como decía ahorita, pues es el albacea tiene encomendada una función de administración de una universalidad de bienes. El albacea no representa al autor de las sucesiones. Es muy interesante el tema del albacea porque en realidad no ostenta una personalidad representando al autor de la sucesión o representando a los herederos. Básicamente, lo que va a hacer el albacea es administrar una universalidad de bienes y esa representación se da entre sujetos de derecho y el difunto. Los herederos no son representantes del autor de la sucesión, precisamente por las razones expuestas, es decir, el albacea va a administrar esos bienes mientras los herederos lo reciben, mientras se parte, mientras se individualiza la masa hereditaria en favor de los herederos o legatarios. El albacea no representa a los herederos ni a los legatarios, pues la función del albacea se concentra a liquidar un patrimonio.
El albacea tampoco representa una persona jurídica porque la ley no reconoce la sucesión como tal. Son conceptos muy interesantes que debemos tener en claro cuando hablamos de una sucesión y cuando tratamos la figura del albacea. Les comentaba de algunas de las funciones que tiene el albacea. Vamos a proceder con la siguiente lámina. Y algunas de las responsabilidades también que tiene el albacea. Por ejemplo, el albacea no puede gravar o enajenar los bienes. Si por necesidad, para cumplir con obligaciones hereditarias, necesita vender algún bien, se requiere en todo momento el acuerdo de todos los herederos o, en su caso, de autorización judicial. Puede dar en arrendamiento bienes por los bienes sucesorios, no puede darlos por más de un año. No puede transigir o comprometer en árbitros los negocios de la herencia, ni tampoco renunciar a la prescripción que corra a favor de la herencia. Los albaceas pueden ser personas físicas, personas morales, instituciones fiduciarias e incluso los notarios cuando no tienen un conflicto de interés o cuando no, precisamente al no ser herederos o tutores o legatarios del de cuyus. La figura del interventor es una figura también interesante. Esa figura no la nombra el testador, y es la institución creada por ley para cuidar que se respeten los derechos de determinados interesados en la sucesión. Los interventores no son nombrados por el testador y su función es la de vigilar al albacea. Es una figura que hace el contrapeso de albacea, que la pueden designar los herederos en ciertos casos. El tutor es también un caso muy interesante en materia testamentaria. Cuando hay menores de edad y no nombramos a un tutor, estamos dejando el tema pues en manos de la ley para que a través de una tutela legítima se designe, una vez que se designe al tutor, pueda representar a un heredero menor de edad. Entonces podemos tener una figura muy interesante en el testamento, que es la figura de la tutela testamentaria, y designar con claridad cuando no queremos que ejerza la patria potestada los ascendientes, los padres del testador o de la testadora, por razones de su edad, de su situación económica. Podemos nombrar a un tutor testamentario que no necesariamente será un familiar y que puede encargarse de la custodia y atención de los hijos menores de edad, así como del patrimonio de los mismos. Es la tutela testamentaria, una figura muy importante en la redacción de un testamento que no podemos omitir. Y la otra figura que muchas veces la dejamos en el olvido y no podemos tampoco dejarla es la del curador, que es la figura precisamente que vigilará los actos del tutor. Entonces, es un contrapeso para el tutor y es una figura que debemos también de cuidar en la redacción de un testamento. Vamos, para ir ya calentando motores para los casos prácticos, a hablar del parentesco. Si no repasamos las reglas del parentesco, nos vamos a perder en el tema de la sucesión legítima o intestada, y por lo tanto es bien importante repasar esas reglas que no dejan a veces de ser un poquito confusas o enredadas. Básicamente, algo que es bien importante como premisa, para efectos de una sucesión, solamente podrán heredar aquellos parientes consanguíneos solamente, o bien el cónyuge, la cónyuge o el concubino o la concubina en ciertos casos. El parentesco por afinidad, que es aquel que se da con los parientes del cónyuge, el parentesco político, no tiene efectos en materia sucesoria, y el parentesco civil, que es el parentesco que se da en la adopción, pues obviamente desde las reformas al Código Civil de Nuevo León, donde se adoptó la figura de la adopción plena, ya se equipara para efectos de ley a un parentesco consanguíneo,
y en realidad no tiene mayor relevancia al ser la adopción ya plena en nuestro estado. Por lo tanto, nos concentraremos en el parentesco consanguíneo. Y aquí es bien importante, pues, repasar en términos muy breves cómo se da este parentesco. Vamos a dejar, si les parece bien, este lado izquierdo no lo vean para no confundirnos, y veamos el centro y el lado derecho en sus pantallas. Si partimos del interesado, vamos a pensar que es quien recibe la herencia. Si contamos los grados, va a ser primer lugar los padres, segundo lugar los abuelos, y luego bajaríamos a los hermanos de los padres, que son los tíos, y incluso pudiéramos bajar a los primos hermanos del interesado. Vamos ahorita a entender bien las reglas al ver los casos prácticos. Pero aquí hablaríamos de un parentesco consanguíneo colateral igual en cuarto grado, es decir, 1, 2, 3 y cuarto, para llegar a la línea de los hermanos, o sea, de los tíos del interesado. Vamos a ver otro ejemplo. Si estamos hablando del autor de la sucesión en forma descendiente, pues iríamos al primer grado los hijos y al segundo grado los nietos. Parentesco consanguíneo descendiente en segundo grado, hijos, nietos. Hacia arriba sería ascendiente en primer grado, en segundo grado. Si nos vamos hacia lo colateral, hacia los lados, aquí tendríamos a los tíos abuelos del interesado, que son los hermanos de los abuelos, y luego tendríamos en un segundo lugar, y por eso la rayita está blanca, a los tíos, es decir, a los hermanos del papá o la mamá. Entonces estamos hablando de un parentesco consanguíneo colateral en cuarto grado, 1, 2, 3 y 4, excluyendo contar al interesado. Hay quien cuenta al interesado, excluye al progenitor y se va hacia arriba. Entonces puede ser 1, 2, 3 y 4. Llegamos a lo mismo. Para efectos prácticos, lo que es importante es que en materia sucesoria, el parentesco consanguíneo colateral llega hasta el cuarto grado. Hasta ahí llega. Ya después del cuarto grado no tiene efectos en materia sucesoria el parentesco consanguíneo colateral. El ascendiente y descendiente, dependiendo, en la sucesión legítima, puede irse en partes iguales hacia abajo o por líneas en la sucesión ascendente. Y con esto llegamos a platicar ya de la sucesión legítima para poder entrar a los casos prácticos. En la sucesión legítima, ¿cuándo se abre una sucesión legítima? Es bien importante dejar estos supuestos claros. Cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió su validez. Ahí se abre una sucesión legítima. Cuando el testador no dispuso de todos sus bienes, si el testador hizo un catálogo de bienes en el testamento, pero posteriormente adquirió más, posteriormente a su otorgamiento del testamento, y esos bienes no quedan claros cómo se repartirían al momento de fallecer, se tendría que abrir también una sucesión legítima o intestada. Cuando no se cumpla la condición impuesta al heredero es otro supuesto, o cuando el heredero muere antes del testador, repudia la herencia o es incapaz de heredar si no se ha nombrado sustituto. Y ese tema lo veremos a continuación en casos prácticos. Brevemente, algunas premisas de la sucesión legítima. La ley nos define un orden. Este es un resumen precisamente del orden que lleva la ley. Descendientes, cónyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y en ciertos casos la concubina o concubino según sea el caso. A falta de todos los anteriores, el fisco del Estado. ¿Cuáles son las reglas aplicables a la sucesión legítima?
Los parientes más próximos excluyen a los más lejanos, excepto a las estirpes de los descendientes o a las estirpes de los hermanos, exclusivamente los sobrinos. Los descendientes, hijos, nietos, bisnietos, etcétera, excluyen a los ascendientes, padres, abuelos, bisabuelos, etcétera, salvo por el caso de percibir alimentos cuando tengan necesidad de ellos. Cuando se hallen varias personas en el mismo grado de parentesco, todos heredan por partes iguales, excepto en el caso de los ascendientes de segundo o ulterior grado, los cuales heredan por líneas, como lo comentábamos. Los parientes por afinidad, suegros, cuñados, hijastros, no tienen derecho a heredar. Él o la cónyuge o concubino o concubina únicamente tendrán derecho a heredar todo, es decir, toda la masa hereditaria, si al autor de la herencia no le sobreviven descendientes, ascendientes, hermanos ni sobrinos. Y ahí es bien interesante. ¿Por qué? Porque las reglas de la sucesión legítima en el Código Civil nos dan la pauta de qué porcentajes le corresponden a la cónyuge o concubina, según sea el caso, cuando concurre con ascendientes o con descendientes del de cuyos, o bien con ascendientes de ulterior línea o parientes colaterales hasta el cuarto grado. Nos vamos a brincar las siguientes láminas. Todo eso está en el Código Civil, en la sucesión legítima, y es precisamente ya el desglose de lo que acabo de mencionar, de la sucesión de los descendientes, de la sucesión de los ascendientes, de la sucesión del cónyuge, de la sucesión de los colaterales, de la sucesión de los concubinos. Son las reglas que están previstas en el Código Civil para la sucesión legítima y que a continuación vamos a ver algunos casos en los casos prácticos, valga la redundancia, de la hacienda pública. Brevemente, para entrar en materia de casos prácticos, quisiera ejemplificar básicamente las etapas de una sucesión, que son, o las secciones de una sucesión, que son 4. La sección primera, que es la de apertura de la sucesión, ya sea testamentaria o legítima, si hay testamento o si no lo hay, la aceptación o repudio por parte de los herederos, la declaración de herederos, el nombramiento de albacea, de tutores, etcétera. Si hay incidentes de validez, se promueven en la vía judicial al abrirse o iniciarse una sucesión. Una vez declarada la apertura de la sucesión, aceptado el cargo por el albacea, ya sea en la testamentaria o en la legítima, entraremos a la segunda sección, que es la de inventario y avalúos, en donde el albacea, en coordinación con los herederos o familiares, hará un inventario de los bienes que forman parte de la masa hereditaria del de cuyos, del autor de la sucesión, precisamente, y una evaluación de ellos para poder especificar de qué estamos hablando y proceder a la repartición. Si hay legados, se identifican los bienes de esos legados y pudiera proceder a su repartición el albacea. La sección tercera es cuando hay una administración de los bienes y se tienen que administrar por cierto plazo, mientras llegamos a la cuarta sección, que es la de partición o distribución de los bienes hereditarios, de los bienes producto de la administración realizada en la sección tercera, y la adjudicación o partición a la que llegamos a través de la hijuela, de esa transmisión a través de escritura pública que se realiza del patrimonio. Rápidamente, y con eso llegamos a los casos prácticos, vamos a hablar del procedimiento sucesorio. Puede ser en materia judicial un procedimiento sucesorio testamentario, cuando hay testamento, intestado legítimo cuando no lo hay. Puede haber un procedimiento sucesorio especial, incluso cuando los herederos están de mutuo acuerdo, son mayores de edad, no hay controversia, se puede ir de una forma más simplificada, más simple el procedimiento en un juzgado.
puede ser un procedimiento sucesorio notarial cuando se dan los siguientes supuestos. Número 1, que todos los herederos fueran mayores de edad y que no hubiera incapaces, o si los hay, siendo mayores de edad, estén debidamente representados, que ese es un tema muy interesante, del cual hablaremos a continuación. Y bien, puede ser sucesión testamentaria o legítima ante notario, cualquiera de las dos, siempre y cuando se dé el siguiente supuesto, es decir, que no haya controversia alguna. Se requiere que no haya controversia para que se pueda llevar una sucesión testamentaria o legítima ante notario, siendo todos mayores de edad y debidamente representados. Y es un caso muy interesante porque en muchas ocasiones, cuando hay un heredero, por ejemplo, un hijo con una incapacidad, los padres asumen que van a ejercer la patria potestad por siempre, y no es así. La patria potestad termina a los 18 años, y por lo tanto lo que se tiene que hacer es abrir un procedimiento mediante el cual se declare la interdicción, un procedimiento judicial de jurisdicción voluntaria mediante el cual se declare la incapacidad y el estado de interdicción de ese heredero mayor de edad incapaz, de tal forma que una vez declarada su interdicción, se le designe a su tutor, y ese tutor lo pueda representar en la sucesión, por ejemplo, de sus padres. Mientras no se haga ese procedimiento, no podemos abrir la sucesión testamentaria de los padres de esas personas. De ahí también la importancia de otras figuras de las cuales hablaremos al final brevemente, como la figura del fideicomiso testamentario o fideicomiso de planeación patrimonial, en donde podemos pactar cuando se puede, con patrimonio suficiente, con recursos suficientes, un traje a la medida para el caso de incapaces. Es un instrumento muy útil y pues bueno, es una disyuntiva para una persona que tiene algún familiar con alguna incapacidad. Pues si lo dejamos, si lo protegemos como heredero, o si se establece algún otro mecanismo legal, como pudiera ser un fideicomiso, creo que la figura más útil para esos casos, siempre y cuando en costo-beneficio se pueda soportar, y a través de un fideicomiso pactar cómo se protegerá a la persona, al cuidado de la persona y al patrimonio de ese incapaz. Otro procedimiento del cual no hablaremos es el patrimonio de familia, que hay un procedimiento sucesorio especial para ciertos casos en patrimonios de un porcentaje o de una cuantía baja. Y con esto llegamos al primer caso práctico y tenemos pues prácticamente media hora para tratar los casos prácticos que preparamos para esta sesión. Dejamos ya la introducción atrás, el repaso en materia sucesoria, para poder entrar a los casos prácticos y de esa forma poder, en conjunto con ustedes, pues analizar cómo aplicarían las reglas en una sucesión testamentaria o en una sucesión legítima. El primer caso práctico lo he titulado el caso del viudo y los suegros. Vamos a empezar, y nomás para que vean un poquito la metodología, no crean que en cada caso práctico nos vamos a tener que aprender una historia, de ninguna manera. Básicamente, el mismo caso lo vamos ajustando o adaptando a diferentes circunstancias prácticamente en los primeros 8, no, en todos los casos prácticos, en los 9 casos prácticos, vamos evolucionando con los personajes del caso o vamos adaptándolos a ciertas modalidades o variantes para que no tengamos que empezar de cero. Vamos simplemente agregándole algunos componentes para poder analizar cómo se daría la sucesión en esos casos. Veamos este caso, lo leo junto con ustedes y repasamos el artículo que pudiera ser aplicable en ese caso para luego ver una gráfica sobre el caso. José y Josefina formaban un matrimonio joven, pleno de ilusiones y con planes para tener hijos en un futuro cercano. Contrajeron matrimonio bajo el régimen patrimonial de separación de bienes. Esto es muy importante. El régimen patrimonial
bajo el cual contrajo su matrimonio esas personas, esos cónyuges. En este caso, era un matrimonio joven, sin hijos y casados bajo el régimen patrimonial de separación de bienes. Compraron su casa con mucho esfuerzo en los primeros años de su matrimonio, quedando escriturada solamente a favor de Josefina. Ahorita con el tema de la ley antilavado, pues obviamente se tiene que establecer muy bien los recursos, cómo proceden, si proceden de ambos cónyuges, tendría que establecerse de esa forma. Entonces aquí pudiera precisamente documentarse una donación primero de un cónyuge al otro, y de esa forma que solamente en este caso Josefina, la cónyuge, proceda a adquirir el inmueble. Y se hizo así por cuestiones de protección patrimonial, por la profesión de José, probablemente era abogado, se quiso proteger y dejó todo en manos de Josefina por cuestiones de protección patrimonial. Desafortunadamente, Josefina fallece en forma repentina sin haber otorgado un testamento. Y unos meses después, José inicia su sucesión legítima intestada. A Josefina le sobreviven sus padres. Vamos a repasar el artículo para ver cuál fue la sorpresa para José, que quisiera pensar entonces que no era abogado, porque probablemente no hubiera cometido este error o hubiera otorgado un testamento oportunamente. El artículo 1523 del Código Civil de Nuevo León nos dice: si el cónyuge que sobrevive concurre con ascendientes, la herencia se dividirá en dos partes iguales, de las cuales una se aplicará al cónyuge y la otra a los ascendientes. Veamos la gráfica. En la gráfica de este caso tenemos a José y Josefina casados bajo el régimen de separación de bienes, en donde Josefina era dueña al 100% del departamento que compró, y por lo tanto a José le corresponde, en base al artículo que acabamos de repasar, el 50% del patrimonio de Josefina, y a los papás de Josefina les corresponde el otro 50%. No hay descendientes. En este caso, José se enfrenta a la situación de que tiene como copropietario de su departamento a sus ex-suegros, a los papás de Josefina, que ya falleció. Y si los suegros estuvieran dispuestos a donarle a José, por ejemplo, en el mejor de los escenarios, pues eso tendría una repercusión fiscal para José. Al recibir esa donación tendría el tratamiento prácticamente de una compraventa, al no haber un parentesco por consanguinidad en esa donación, sino por afinidad. Entonces, ahí donde empezamos a ver situaciones como estas que se nos van complicando precisamente por no haber otorgado un testamento. Aunque el matrimonio era joven y tenían toda una vida por delante, desafortunadamente, como decía en un principio, tenemos que estar preparados para la muerte. La muerte sucede y no sabemos cuándo ni cómo nos llega. Es importante el testamento en cualquier momento, al haber patrimonio, al haber hijos, y de esa forma no meternos en toda esta situación en la que ya está José involucrado. En otro escenario, los suegros pudieran decir: el 50% es nuestro y queremos vender la casa, queremos el producto de la venta. O bien José tendría que comprarles ese 50% para poder consolidar su departamento. Depende del caso, depende de la familia, depende de las circunstancias, pero ya el tema ya se nos complicó en una situación así. Veamos el siguiente caso que se deriva de este mismo. En el segundo caso lo he llamado el viudo y sus cuñados. Mismo caso que el anterior, con la diferencia de que José y Josefina contrajeron matrimonio bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal. Esa es la diferencia. Ya no están casados bajo separación de bienes, sino por sociedad conyugal. Josefina adquirió el bien, pero lo adquirió, aunque se le escrituró solamente a ella, el 50% al haberse adquirido durante el matrimonio pasó también a ser de José, aunque José no aparezca en la escritura pública de compraventa. ¿Qué sucede?
que los padres de Josefina en ese caso repudian la herencia pensando que con eso van a beneficiar a José. Sin embargo, el repudio nos lleva a los siguientes sucesores en una sucesión legítima, que son precisamente los hermanos de Josefina. Y Josefina en este caso tiene dos hermanos quienes aceptan la herencia, ya que requieren de recursos para invertirlos en su negocio. Veamos los dos artículos aplicables. El 1523, que es el mismo que leí en el caso anterior. Si el cónyuge que sobrevive concurre con ascendientes, la herencia se dividirá en dos partes iguales, de las cuales una se aplicará al cónyuge y la otra a los ascendientes. Ese fue el tratamiento del caso anterior. En este caso, el 50% les hubiera correspondido a los padres. Si los padres, como dice el caso, están repudiando la herencia, rechazando la herencia, no aceptándola, que por cierto, dicho sea de paso, en este caso solamente es un bien el que tenía José, pero tanto la aceptación como el repudio tiene que ser en forma total, no puede ser en forma parcial. No podemos decir acepto un bien y repudio el otro, o acepto un bien y repudio la obligación de pagar una deuda del de cuyos. Se acepta todo o se rechaza todo al iniciar la sucesión, como lo veíamos en la primera etapa. El artículo que no aplica en este caso, porque hubiera aplicado si no hubieran vivido los papás de Josefina, es el artículo 1524. Concurriendo el cónyuge con uno o más hermanos del autor de la sucesión, tendrán 2/3 de la herencia. Tendrá el cónyuge 2/3 de la herencia y el tercio restante se aplicará al hermano o se dividirá por partes iguales entre los hermanos. Entonces, aquí estamos hablando que a los hermanos les correspondería una tercera parte si no hubieran vivido los papás de Josefina. En el caso concreto, los papás de Josefina viven, repudian la herencia. En este caso, como lo dijimos, una diferencia era que estaban casados bajo sociedad conyugal y por lo tanto, al estar casados bajo sociedad conyugal, el 50% era de José, a diferencia del primer caso. Entonces estamos hablando que el 25% que era de Josefina pasaría a los padres, el otro 25% al cónyuge supérstite. O sea, José ya tendría un 75%, pero desafortunadamente, al repudiar la herencia a los papás, el 25%, los papás de Josefina, el 25% que repudian, no beneficia a José, beneficia a los hermanos de Josefina, y por lo tanto termina José teniendo a sus dos excuñados de copropietarios en su casa habitación. Creo que estaba hablando de departamento, pero es una casa lo que compraron. En el siguiente caso vamos a hablar del departamento. En este supuesto sigue sin haber hijos. No tuvieron hijos el matrimonio. Vamos al siguiente caso, caso práctico número 3, el viudo y sus dos hijos huérfanos de madre. Vamos a ver. Mismo caso que el anterior, con la diferencia de que Josefina fallece algunos meses después de haber tenido a su segundo hijo. Es decir, ya tuvieron dos hijos, están casados bajo sociedad conyugal y fallece Josefina. Aquí es donde cambiamos la casa por el departamento. José desea vender la casa para comprar un departamento de 3 recámaras, pero más pequeño que la casa. Y de esa forma obtener un fondo extra para contratar una nana y un chofer que lo apoyen con el cuidado y necesidades de sus hijos menores de edad. José inicia entonces la sucesión legítima intestada. No había testamento de Josefina. Posteriormente, una vez que él y sus hijos se adjudican la casa al realizarse la partición del inventario y terminarse la sucesión de Josefina, José inicia diligencias de jurisdicción voluntaria para solicitar la autorización judicial para la enajenación de la casa por parte de menores de edad. Meses después, al venderse la casa, una vez que se autorizó judicialmente y que el juez autorizó que se invirtiera en algo más,
en este caso en un departamento más pequeño, y previendo que el remanente del dinero para la manutención de los menores, para el cuidado, para la contratación de la nana, del chofer, etcétera, se invirtiera en una cuenta en la que fueran beneficiarios los menores, se decide vender esa casa y comprarse el departamento a nombre de José, 50%, y sus dos hijos el 50%. Estamos partiendo de este caso. Probablemente el juez diría, pon el departamento a nombre de tus hijos exclusivamente. Pero para efectos de la ejemplificación de casos, seguimos aquí con este 50 y 50. José decide abrir una cuenta bancaria para invertir el sobrante del producto de la venta de su casa y nombra como beneficiarios a sus hijos por partes iguales. Este caso trae muchos elementos que van a aplicar a los siguientes casos, pero lo estamos dejando desde aquí para irlo entendiendo. Vamos a ejemplificarlo brevemente. En este caso, estamos hablando de que concurren descendientes con el cónyuge que sobrevive. Acuérdense que Josefina era dueña del 50% de la sociedad conyugal, José tenía el otro 50% por gananciales conyugales. Entonces, a José le correspondería la porción de una hija o hijo si no tuviera él bienes, pero como José tiene el 50%, no tiene derecho a heredar nada del 50% de Josefina. Aplica el artículo 1521. El cónyuge que sobrevive concurriendo con descendientes tendrá el derecho de una hija o hijo si carece de bienes o los que tienden a morir, el autor de la sucesión, no igualan a la porción que a cada hijo o hija debe corresponder. Y también aplica la regla de descendientes, en donde los hijos, los descendientes de la cunyus, recibirían en partes iguales la masa hereditaria, como se ejemplifica en esta gráfica. Al concurrir descendientes, se le da prioridad a los descendientes sobre los ascendientes. Sin embargo, los ascendientes podrían tener derecho a una pensión alimenticia en caso de que no tuvieran bienes suficientes para subsistir. Ahí sería interesante ver el tratamiento y cómo se exigiría, porque sería sobre la carga del patrimonio hereditario que le corresponde a los hijos de José y Josefina, que cada uno en base a estas reglas está heredando el 25%. Así fue como se heredó la casa y, repito, resumiendo el caso, con ese dinero van y compran un departamento más pequeño y abre una cuenta de inversión José con el sobrante del producto de la venta, considerando que la casa era de mayor tamaño y de mayor cuantía. Abre una cuenta de inversión en donde designa como beneficiarios a sus dos hijos menores de edad. Sigamos con el caso práctico número 4. Son 9 casos, vamos con buen tiempo para terminarlos y poder luego intercambiar puntos de vista, reflexionar un poco. Caso práctico 4. José, sus 4 hijos y su nueva esposa. Ojo, de los 4 hijos, 2 son de la nueva esposa. Lo quise poner así para no confundir mucho, pero el caso consiste en lo siguiente. Con el transcurso del tiempo, José se enamora y contrae nupcias por segunda ocasión con Jacinta. La primera esposa era Josefina, falleció hace tiempo, se casa con Jacinta bajo el régimen patrimonial de separación de bienes, con quien procrea 2 hijas, teniendo un total de 4 hijos menores de edad, 2 hombres del primer matrimonio, 2 mujeres del segundo matrimonio. Todos habitan en el departamento copropiedad de José. Era un departamento de 3 recámaras, entonces cabe muy bien la nueva familia con sus 4 hijos, varones y mujeres. Y esa copropiedad, como lo habíamos dicho, ese departamento se compró el 50% a nombre de José y el otro 50% a nombre de los 2 hijos del primer matrimonio con Josefina. Jacinta le insiste a José en otorgar un testamento público abierto para proteger patrimonialmente a ella y a sus 2 hijas.
y lo otorga en los términos que a continuación se reproducen parcialmente y de una forma muy sencilla, lo vamos a ver ahorita, sin nombramiento de herederos y o legatarios sustitutos, ni tampoco nombramiento de tutor testamentario y curador. José fallece repentinamente y Jacinta, su segunda esposa, inicia su sucesión testamentaria. Primero que nada, como lo comentábamos, vamos a ver nomás la cláusula del testamento, muy sencilla, es el clausulado de este testamento hipotético en donde el testador, que era José, nombra a su esposa, la señora Jacinta, como única y universal heredera de todos los bienes, muebles, inmuebles, inversiones, ojo, subrayo inversiones, acciones, joyas, valores y de todo lo que de hecho y por derecho apareciere como suyo y de su propiedad al momento de su fallecimiento, salvo por el legado previsto en la cláusula siguiente. Y en la cláusula siguiente otorga un legado por partes iguales a favor de sus dos hijos de nombres, tal y tal, respecto al 50% del departamento número 8 de Condominio Purísimo, ubicado en la calle Padre Mier, número 500, municipio de Monterrey, Nuevo León, con expediente catastral número tal. Entonces, está nombrando a sus dos hijas, a las dos hijas que tuvo con Jacinta, como legatarias del 50% que le corresponde del departamento que tiene con sus otros dos hijos. Y a Jacinta busca protegerla, dejándola como heredera de los demás bienes, que en este caso concreto los demás bienes eran solamente la cuenta de inversión que abrió. Pero recuerden que en esa cuenta de inversión designó a sus dos hijos menores de edad del primer matrimonio con Josefina como beneficiarios. Por lo tanto, se topa Josefina al abrir la sucesión testamentaria con diversas variantes muy interesantes por sus implicaciones. Primero que nada, podemos ver cómo para poder iniciar la sucesión testamentaria, porque aquí ya había un testamento, tiene que primero, en el caso de las dos hijas de Josefina, que se ejemplifican aquí, las dos hijas de Josefina, pues Josefina ejerce la patria potestad sobre ellas y puede representarlas en la sucesión testamentaria, aunque también puede haber un conflicto de interés y tendría que nombrarse a alguien más, al ser ella probablemente también heredera. Tema por analizarse. Los dos hijos menores de edad, Jacinta, no ejerce la patria potestad sobre ellos. Y por lo tanto, esos dos hijos, antes de comenzar la sucesión testamentaria de su padre, tendrían que, primero que nada, designárseles un tutor, porque en el testamento de José omitió con toda gravedad y mal asesorado designar al tutor testamentario y al tutor testamentario sustituto para el caso de sus hijos menores de edad, en donde no hubiera quien ejerciera la patria potestad. O bien, si José tuviera padres ascendientes, así como Jacinta los tiene, pudieran ser los padres de José por ley, quienes ejercerían la patria potestad de sus hijos, de sus nietos menores de edad, y comparecerían a esa sucesión testamentaria de José. En este caso concreto, decía el testamento, los hijos ya tenían el 50% del departamento. Ese ya era de ellos. Entonces estamos hablando del otro 50% de José, que pasa por legado a sus hijas menores de edad. Sin embargo, la cuenta de inversiones que José pensó que al designar como heredera a Jacinta en su testamento, podía dejarla como beneficiaria o como heredera, de esa cuenta de inversión. Ojo, y algo que tenemos que tener mucho cuidado en materia testamentaria. Las inversiones, las cuentas de inversiones en instituciones de crédito, los contratos de intermediación bursátil en las casas de bolsa, se rigen por las leyes especiales, en su caso la ley de instituciones de crédito, la ley de mercado de valores, y por las disposiciones que prevén esas leyes para el caso de los beneficiarios en esas cuentas. Por lo tanto, lo que debió haber hecho José en este caso concreto era haber designado a su
esposa Jacinta como beneficiaria en las cuentas para protegerla y para que ella se encargara de la manutención de sus 4 hijos con ese fondo. En este caso concreto son los hijos, y por eso aparece este cuadrito aquí, el signo de dinero. Son los 2 hijos quienes eran beneficiarios de la cuenta de inversión de José desde que se vendió la casa original, y por lo tanto son los hijos los que tendrían derecho, a través de quien ejerce la patria potestad o de su tutor una vez designado, comparecer al banco o institución y hacer valer que ellos son los beneficiarios y recibir ese dinero, y no Jacinta. Aquí fue la sorpresa para Jacinta y la mala planeación testamentaria por parte de José al no haber sido bien asesorado. Vayamos al siguiente caso, que es el caso quinto, tragedia familiar. En este caso, y este caso nos lleva a 3 o 4 variantes muy similares, con las que nos vamos a ir bastantito rápido en estos próximos minutos para terminar con el último caso. En este caso de la tragedia familiar, José y Jacinta tienen un bonito y largo matrimonio y celebran sus bodas de oro en compañía de sus 4 hijos, hijas, sus hijos, hijas políticos, sus 4 hijos, hijas políticos y sus 4 nietos, un nieto de cada hijo. La familia ya creció, los hijos de José con Josefina y de José con Jacinta, las hijas, los 4 hicieron su vida con José y Jacinta y celebran las bodas de oro en un viaje familiar por carretera en una vagoneta. Desafortunadamente, durante su viaje, tiene un accidente automovilístico y fallece en el instante una de las hijas de Jacinta. José y Jacinta fallecen unos días después. El testamento otorgado por José es el mismo que otorgó cuando se casó con Jacinta y en donde protegió a sus 2 hijas, y supuestamente a Jacinta con la inversión, como ya vimos, no fue así. Vamos a ver cuál es la consecuencia de este caso en la siguiente gráfica. Aquí podemos ver el 50% de José pasaría, en base a su testamento, en teoría pasaría a sus 2 hijas, y a cada uno le debió haber correspondido el 25, 25, 25, 25. Pero ¿por qué aquí pusimos el 33.33, 33.33 y 33.33 en el caso de la otra hija de Jacinta sobreviviente, y no pusimos nada en el caso de esta hija que falleció en el momento del accidente y unos días antes de que falleciera José y Jacinta, en el hospital? Precisamente al no haberse establecido herederos o legatarios sustitutos en el testamento, sucede que se tiene que abrir la sucesión legítima acumulada de José y Jacinta. Jacinta en realidad no tenía bienes, respecto al legado del 25% del departamento que le hubiera correspondido a la hija premuerta. Por no haberlo pactado en un testamento, una cláusula bien redactada de herederos o legatarios sustitutos, la nieta, la hija de esta hija premuerta, no tiene derecho a heredar absolutamente nada del patrimonio de José y Josefina. ¿Por qué? Porque su mamá, la mamá de esta niña o de este niño, no fue sujeta de herencia, no llegó a ser heredera al haber fallecido antes de sus padres. Y por lo tanto, el 25% que le hubiera correspondido a esta hija, a través de la regla de la sucesión legítima, 1504 dice: si a la muerte de los padres quedaren solo hijos o hijas, la herencia se dividirá en todos por partes iguales. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos una sucesión mixta de la que les hablaba en un principio, con una sucesión testamentaria en la que hereda el 25% esta hija, y una sucesión legítima de José y Jacinta que se tiene que abrir. ¿Por qué? Porque no había heredero sustituto y el heredero
que falleció antes de la muerte del testador, que era José. Y por lo tanto, ese 25% se divide entre 3 y le corresponde un 8.33 a cada uno de los demás herederos, que ya tenían su 25, legataria en el caso de la hija de Jacinta, para sumar un 33.33%. Brevemente veamos qué sucede si en esta sucesión, en este mismo ejemplo, José no hubiera otorgado testamento. Bien interesante, y por eso les decía que en ocasiones, como una verdad absoluta, la cuarta que señalaba en un inicio, más vale que no haya testamento a que lo haya, cuando hay un testamento mal redactado. Porque las reglas del Código Civil nos establecen que si a la muerte de los padres quedaren solo hijas o hijos, la herencia se dividirá entre todos por partes iguales. Y el siguiente artículo, el 1506, nos dice: si quedaren hijos, hijas o hijos y descendientes de ulterior grado, los primeros heredarán por cabeza y los segundos por estirpes. Entonces, aquí está previsto en el Código Civil de Nuevo León que en el caso de que hubiera fallecido, dice al final, lo mismo se observará tratándose de descendientes de hijas o hijos premuertas, incapaces de heredar o que hubieran renunciado a la herencia. Entonces, las reglas de la sucesión legítima en nuestro Código Civil prevén proteger a los descendientes del hijo premuerto en el caso que acabamos de ejemplificar. Entonces, a la nieta de José y Jacinta, cuya mamá falleció antes que sus papás, que José y Jacinta, le hubiera beneficiado que no hubiera habido testamento y que conforme a las reglas de la sucesión legítima hubiera podido ser heredera, como se ejemplifica en esta gráfica, en donde recibe el 25% la nieta de José y Jacinta. Siguen dos casos que me los voy a brincar, el 7 y el 8, que son variantes de esta misma tragedia familiar y que básicamente ya quedan ejemplificados en este último caso. Eran otros pequeños supuestos. Y con esto me gustaría llegar al último caso para terminar. Yo creo que para estas alturas de la exposición, llevamos ya 1 hora con 20 minutos, pues muchos de ustedes, o la mayor parte de ustedes que están en sus casas, sin poder salir, pues han de decir: oye, José Enrique, ya cámbiale, pura tragedia, pura muerte, alguna buena noticia por lo menos. Pues bueno, la buena noticia que les tengo ante tanto fallecimiento y tanta tragedia es este caso, precisamente el caso que lo he titulado como el caso con final feliz contemporáneo. Y lo de contemporáneo se me ocurrió precisamente con tanto optimismo que tenemos hoy en día en nuestro gobierno actual y en la cuarta transformación. Vamos a leer el caso. Dice: José y Jacinta tienen un bonito y largo matrimonio por más de 60 años en compañía de sus 4 hijos, hijas, sus 4 hijos, hijas políticos, políticas y sus 8 nietos, nietas. Es decir, tuvieron otros 4 nietos más. En total, 8 nietos, 2 de cada uno de sus 4 hijos. Además del departamento en el que siempre han vivido como matrimonio, en el que vieron crecer a sus hijos, José compró otro departamento similar. Además, tuvo la fortuna de obtener un premio millonario en la Lotería Nacional del No Avión Presidencial, uno de los afortunados de la cuarta transformación. Y de esa forma, preservar la buena relación de la familia, revoca su testamento público abierto anterior y otorga uno nuevo en el que otorga legados. El primer legado por el 50% del departamento original en el que siempre han vivido, se le otorga a sus 2 hijos del primer matrimonio con Josefina, de tal forma que a ellos los protege con ese departamento en el que ya eran dueños con un 50%, como lo hemos visto en los casos anteriores. Y el segundo departamento que compró posteriormente lo deja también en legado a las 2 hijas de su segundo matrimonio con Jacinta. Y en ambos casos constituye un legado de usufructo vitalicio en favor de Jacinta y nombra legatarios sustitutos
tuvo el cuidado de nombrar quiénes serían legatarios sustitutos en caso de que falleciera alguno de sus 4 hijos, dejando a los nietos como herederos sustitutos, es decir, a los 2 hijos de cada uno de los 4 hijos. Además, al haber sido benefactor de la Lotería Nacional y del cachito del no avión presidencial, constituye un fideicomiso de planeación patrimonial en el que aporta el producto del premio millonario obtenido para su administración y aporta el producto del premio millonario a ese fideicomiso para protección de él, de José y de Jacinta durante su vida, para el caso de una incapacidad de alguno de ellos o de los dos, con la finalidad de repartir dicho fondo a sus 4 hijos y o nietos al morir ambos. Fíjense cómo en este caso concreto, pues no estamos hablando, por eso les decía el caso feliz, ya no hablemos de muerte, no falleció absolutamente nadie. Simple y sencillamente José compra otro departamento, lo deja en un testamento a nombre de sus hijas, de sus 2 hijas con Jacinta, y protege a sus 2 hijos del primer matrimonio con Josefina, dejándoles el otro 50% del departamento original. Independientemente de eso, crea un fideicomiso, que es la figura que estamos viendo en esta gráfica, en donde José y Jacinta pasan a ser fideicomisarios en primer lugar, en donde a través del fideicomiso en una institución bancaria o en una casa de bolsa se van a administrar esos fondos siguiendo las instrucciones de José y Josefina mientras vivan y sean capaces. Y en caso de incapacidad de alguno de ellos y ya no viva el otro cónyuge, sería un comité técnico integrado por los hijos, quienes darían instrucciones a la fiduciaria de cómo administrar ese bien, de cómo cuidar a sus papás con ese dinero, su manutención, enfermeros o una casa de asilo, etcétera, y previendo también en ese fideicomiso constituido en vida por José la designación de beneficiarios en tercer lugar, que serían sus 8 nietos, y de esa forma administrándose un patrimonio y constituyendo un fideicomiso en vida. Ya no hay tiempo para hablar de las diferencias de testamento con fideicomiso testamentario y con fideicomiso de planeación patrimonial, pero básicamente el caso concreto es este. En el fideicomiso que acabamos de señalar, es un fideicomiso de planeación patrimonial que se constituye en vida por el testador. El caso de un fideicomiso testamentario es el que se constituye por el albacea designado en un testamento para que ciertos bienes de la masa hereditaria se destinen a un fideicomiso, y tiene sus riesgos porque ya no vive el testador y ese fideicomiso lo tendrá que celebrar el albacea siguiendo ciertos parámetros y ciertas pautas que deje el testador en su testamento. Entonces aquí se habla del testamento, fideicomiso testamentario, fideicomiso de planeación patrimonial. Había 3 gráficas para ver esas diferencias. Y concluyo con algunas reflexiones finales para dejar algunos minutitos, si el maestro Ferriz me lo permite, antes de la próxima conferencia de las 11, que va a empezar obviamente antes, la conexión, para intercambiar algunas preguntitas. Reflexiones finales, las cuales me parecen pues muy interesantes a manera de conclusión. ¿Cuándo es el momento en la vida para otorgar un testamento y de qué forma otorgarlo? Yo les diría, siempre es un momento oportuno para otorgar un testamento cuando hay bienes, cuando hay hijos, aun siendo menores de edad, cuando los testadores o el matrimonio o los cónyuges están en plena salud. Es el momento de hacerlo y de ir protegiendo a sus hijos con tutores testamentarios y prever qué sucedería en caso de que ellos falten, en caso de que tengan que recibir el patrimonio siendo menores de edad, de qué forma se pudiera protegerlos a través de un fideicomiso o de alguna figura complementaria al testamento en la que se les pueda proteger. ¿De qué forma otorgarlo? Pues pueden ser innumerables formas. Hay quien hace un testamento señalando bienes, legados, paquetes para cada uno de los legatarios, de los hijos. Hay quien hace un testamento genérico y dicen partes iguales a mis hijos.
nombrando herederos sustitutos a mis nietos y que ellos se pongan de acuerdo, hagan el inventario de los bienes y se lo repartan. Hay casos de éxito y de fracaso en ambas situaciones y lo hemos visto en la práctica. Por lo tanto, pues cada situación familiar, cada testador es un caso específico y cada testamento tiene que ser un traje a la medida, como decía en un principio, con mucha artesanía en su redacción y buscando siempre pues proteger y manifestar de la mejor forma la voluntad del testador. Segunda reflexión, los derechos patrimoniales sucesorios. Fíjense lo paradójico que puede ser el tema. Los derechos, el ser concebido no nacido, que es aquel ser concebido que nazca viable, es decir, que desprendido del seno materno viva 24 horas o sea presentado vivo al registro civil, ese es el ser concebido no nacido, la teoría del nasciturus. Tiene derechos patrimoniales para heredar o incluso para recibir en donación. Sin embargo, tristemente, estamos en nuestro país en una batalla para defender la vida desde el momento de la concepción y reconocer el principal derecho humano que tiene toda persona desde el momento de ser concebido. Vean lo paradójico que puede ser que el ser concebido tenga derechos patrimoniales y que en algunas entidades como la Ciudad de México puedan ser desconocidos los derechos patrimoniales sin causa alguna en los primeros 3 meses del embarazo. Lo dejo nada más como una pauta para reflexionar. Tercero, importancia de la mediación en la solución de conflictos sucesorios. Es muy interesante la figura del mediador y de cómo dirimir controversias sucesorias que pueden darse entre herederos o legatarios. Y la última conclusión, la unión familiar y la lealtad a los padres. Más allá del tema patrimonial, está el tema de la familia como célula básica de toda sociedad, como la institución jurídica que busca preservar y trascender en toda sociedad, y por lo tanto las sanas relaciones entre herederos, legatarios, deben de prevalecer, aunque sé que en la práctica en ocasiones es muy complicado y muy difícil, buscando siempre esa unión familiar y esa lealtad hacia los padres. Si los padres se han encargado de dar ese ejemplo a sus hijos y a sus nietos, con mayor razón. Y termino con esta frase: he visto familias desintegrarse e hijos que se pelean por la herencia de sus padres, pero nunca he visto hijos que se peleen por cuidar a los padres cuando estos envejecen y requieren de su apoyo físico y moral. Creo que el tema sucesorio da para mucho. Hemos tratado de cubrir, pues un poco, como dije en un principio, la materia sucesoria, las principales figuras e instituciones de la materia sucesoria y relacionadas, y buscando ejemplificarlos con casos prácticos. Para esta presentación y otras anteriores me he apoyado en diversa bibliografía bastante útil que existe sobre la materia, y pues prácticamente les agradezco su atención, y si me lo permite el maestro Ferriz, estoy a sus órdenes. Estoy aquí habilitando nuevamente el chat para cualquier pregunta, duda que puedan tener, ya sea a través del chat o bien a través de sus micrófonos, como ustedes gusten. Veo aquí algunas preguntas que ya me hicieron en el chat. La asistencia en caso de discapacidad, ¿qué límites y requisitos tiene? Es todo un tema. Obviamente el tutor legítimo que sea designado por una autoridad, o bien quien ejerza la patria potestad, pues se tiene que encargar precisamente de velar por el cuidado de la persona
lo desactivé, espero que lo haya desactivado apenas ahorita. No sé si me escucharon la respuesta entonces a la pregunta anterior, una disculpa. Voy a volver a repetir la respuesta de Héctor Madrid Castro sobre la asistencia en caso de discapacidad, porque creo que desactivé el micrófono por error. Ya me escuchan, ¿verdad? Muy bien. Decía que en caso de discapacidad, pues el tutor puede o tiene que encargarse de velar por el cuidado de la persona, por la administración de los bienes, tiene que ser designado, si no hay quien ejerza la patria potestad en el caso de un incapaz menor de edad, tiene que ser designado, al igual que un incapaz mayor de edad, por una autoridad judicial, salvo, ojo, y aquí es bien importante, y qué bueno que me hacen la pregunta, Héctor Madrid, el caso de la tutela cautelar de la que no hemos hablado o hablamos muy brevemente cuando vimos la gráfica de tutela. La tutela cautelar es una institución creada hace algunos años en el Código Civil de Nuevo León y que ya existen muchos de los códigos civiles de los estados de la República, precisamente para buscar que aquella persona que siendo capaz quiera prever su supuesto de incapacidad, así como en un testamento prevemos el supuesto de fallecimiento, en la tutela cautelar podemos prever el supuesto de incapacidad. Si yo el día de mañana llego a estar en un estado de interdicción que lo declare una autoridad judicial, a través de la tutela cautelar, que es un instrumento que se otorga ante notario, en escritura pública, con carta de médico especialista, en el que se declare la capacidad de la persona que está instituyendo la tutela cautelar, al designar a un tutor cautelar, esa persona es la que me podrá representar, designada por mí, en caso de mi incapacidad el día de mañana. Es una figura muy novedosa, que qué bueno que la estamos trayendo a colación, y que es importante, así como otorgamos un testamento para el caso de fallecimiento, otorgar una tutela cautelar para el caso de incapacidad. La muerte la tenemos segura, la incapacidad no necesariamente, pero desafortunadamente se da, sucede, y es una forma de al menos prever quién nos representará en caso de llegar a una incapacidad. Por ahí veo otra preguntita de Marta Quivén. ¿Tendría efectos un testamento que pudiera otorgarse en estos días de pandemia y el otorgante fallezca sin que hayan quedado registrado dicho testamento? Me parece una muy, muy buena pregunta, práctica y para estudio en el medio y en el Colegio de Notarios, porque repasando un poquito lo que ha acontecido en las últimas 2 semanas, es lo que a continuación resumo. Primero que nada, el registro público ha estado trabajando a través de una caja que recibe solamente certificados de libertad de gravamen preventivos o de gravamen preventivos. Solamente se reciben y es el único trámite que se ha estado recibiendo, y también se habilitó otra caja para el pago de trámites de comercio que se hayan realizado a través del SIGER 2. Exclusivamente desde el día 25, y por una decisión creo que bastante prudente de nuestras autoridades estatales, se ha reducido el movimiento tanto en el pabellón, en el Instituto Registral y Catastral de Nuevo León, entre otras agencias y entidades que ahí laboran, y también pues en el medio notarial. Pero eso no quiere decir que no se pueda celebrar un acto jurídico ante notario actualmente. Lo del tema del registro público termina mañana, viernes 3 de abril, y por lo pronto quedan suspendidos los servicios hasta el día 20 de abril, salvo que haya alguna otra comunicación en contrario. Y solamente en algún caso urgente o extremo tendría que habilitarse a través de una consulta a un comité para inscribirse a algún documento. Dicho sea de paso todo esto, se pudiera, en el caso de una urgencia de un testamento, se puede solicitar a través del Archivo General de Notarías que se celebre ese testamento ante cierto notario en cierta notaría,
y el Archivo General de Notarías tiene que dar nada más su anuencia. Es un caso de urgencia, como está previsto en el acuerdo del secretario general de Gobierno, del licenciado Manuel González Flores, y por lo tanto pudiéramos llegar a ese tipo de supuestos en las próximas semanas, en donde a través de esa anuencia se pudiera otorgar un testamento ante un notario. ¿Qué pasaría? Tendríamos que cumplir, además del otorgamiento del testamento, con dar los avisos testamentarios al Archivo General de Notarías y al Registro Público. Y creo que en esos casos, que son obligaciones a posteriori, que la ley de notariado habla de 5 días para presentarlos, pero que también creo que de ninguna forma estaría en duda el acto jurídico y el otorgamiento del testamento si no se llegaran a dar esos avisos o no se habilitara al archivo o al registro público para presentar esos avisos testamentarios en donde informamos que se otorgó un testamento por esa persona. Creo que el reto y la problemática, y por eso me parece una excelente pregunta, además de la primera, es que la situación del otorgamiento del testamento puede ser muy complicada por las condiciones del paciente, que pueda estar en una situación de coronavirus, aislado, con restricciones de todo tipo para que se le pueda atender, salvo los médicos y enfermeras, y por otra parte también, pues pudiera ser de gran riesgo para la salud del notario, aún tomándose todas las medidas de precaución. Entonces creo que es un caso práctico que Dios quiera no se dé en los próximos días o semanas, pero que desafortunadamente ante la situación que se avecina y siendo realistas puede darse, y creo que es un tema muy interesante para seguirlo discutiendo en el medio y sobre todo en el medio del gremio notarial. Agradezco la pregunta. Son las 12:41, no sé si hay alguna otra pregunta, si todavía tenemos algunos minutos, maestro Ferriz, o si yo sigo las instrucciones como ustedes me digan. Sé que empieza la próxima conferencia a la 1:00. 10 minutos más, maestro. Si hubiera alguna pregunta, alcanzamos. Gracias, Miguel Ángel. Pues, si no hay más preguntas, nuevamente veo que por ahí Ana Berta está escribiendo y hay alguien más también. Voy aprovechando para agradecer nuevamente su tiempo. Espero que esta exposición, aunque fue un poco densa y a lo mejor un poco rápida la exposición, pues traté de frenarme y señalar los aspectos más importantes que se dan en la sucesión. Y pues creo que el tema da para mucho. Encantado de seguirlo platicando. Me pongo a sus órdenes para cualquier duda, comentario, en los teléfonos que aparecen en esta lámina, en mis correos electrónicos y en las redes sociales. Y pues muy amable, les agradezco sus comentarios a todos ustedes, a mis buenos amigos y colegas, ya los estoy leyendo por aquí. Y pues también les mando a ustedes un fuerte abrazo y muchos saludos, muy amables a todos. Cuídense mucho y pues cedo la palabra al maestro Miguel Ángel Ferriz Martínez. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Enrique. Muy agradecidos con tu exposición, muy clara, muy bien estructurada. Creo que son conceptos que a veces de casos que ni nos imaginamos, todas las repercusiones que pueden traer en los aspectos prácticos. Muchas gracias por compartir todo esto con nosotros. Pues a todos los participantes también agradecerles que hayan estado con nosotros en este webinar y seguirlos invitando a que estén al pendiente de las redes sociales de la Libre para pues todas las demás webinars que vamos a estar teniendo y en el futuro que ya podamos regresar de esta contingencia a las conferencias que presencialmente podamos tener. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Muy amables, gracias.